La Universidad de San Andrés les doy la bienvenida a este webinar. En San Andrés entendemos que tenemos el compromiso de seguir adelante con la educación y la formación, y es por eso que hemos diseñado, además de nuestros programas online, un ciclo de webinars no arancelados. Hoy tenemos el gusto de presentar el webinar Decidir con Datos. Mi nombre es José Ponte y soy parte del equipo de Educación Ejecutiva de la universidad. Si tienen algún inconveniente técnico, por favor escriban en el chat. Habrá colaboradores de la universidad para ayudarlos. Las preguntas las realizaremos en el caso de Zoom, en la opción de preguntas y respuestas. Y para las personas que están en YouTube, podrán utilizar el chat público. Uno de nuestros colaboradores hará la selección de las mismas. En esta ocasión, debido a la cantidad de participantes, no utilizaremos la opción de levantar la mano. Este webinar tendrá una duración aproximada de 1 hora y durante toda la transmisión los micrófonos de la audiencia estarán silenciados. Ahora, sin más preámbulo, le doy la palabra a Tomás Balmaceda, quien es doctor en filosofía, periodista y profesor invitado de la universidad. Y es quien será nuestro anfitrión el día de hoy. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a todos los que están ahí del otro lado. Como bien nos contó José, mi nombre es Tomás Balmaceda, soy doctor en filosofía y bueno, soy el invitado para hacer de anfitrión de estas charlas. La idea de estos diálogos urgentes es poder encontrar un espacio para conocer algo nuevo, para discutir algunos de los temas puntuales que suceden en la coyuntura actual, pero también extender nuestros conocimientos más allá de eso. Estamos todos en nuestras casas, estamos todos tratando de reorganizar lo que sucede y la idea es poder traer conversaciones diferentes, conversaciones que nos dejen algo y que también sean posiblemente el camino de un nuevo recorrido. Empezamos la semana pasada con Fer Cervoni, estuvimos charlando acerca de complejidad, de caos. Aquellos que no hayan podido estar en esa conversación, en el canal de YouTube de la universidad ya está disponible para poder verla y escucharla. Hoy vamos a hablar sobre datos y este ciclo va a continuar. El jueves que viene vamos a estar charlando acerca de medios en una conversación que se llama Vivir en las redes con Eugenia Mitchelstein. Así que nada, ya lo pueden ir agendando. Pero la conversación urgente de hoy, el diálogo que vamos a tener es con quien ya está ahí en pantalla, con Freddy. Freddy Vivas, él es coordinador del programa Big Data de la universidad, es el CEO de Rocking Data y es el líder del capítulo Buenos Aires de Singularity University. Freddy, bienvenido a este diálogo, a esta conversación urgente. Tomás, querido, ¿cómo andás? Gracias por la invitación y muy contento de estar acá con ustedes. No, por favor. Bueno, yo estudié filosofía y nosotros, como un chiste malo, los filósofos y las filósofas no tenemos un gran sentido del humor, solemos decir que tenemos un oficio de 25 siglos, como para sacar chapa de que es algo que tiene mucho. Sí. Estoy hablando con vos que tenés un oficio que parece que tiene 25 minutos, segundos. O sea, ¿cómo es? O sea, ¿qué es el mundo de los datos y cómo te acercaste a él? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo llegaste? Sí, es muy loco. El colega Walter Sosa, el profesor de la casa, una vez lo escuché decir la frase, todos entramos a este mundo por la ventana. Y me parece bastante real, digamos, ¿no? Porque como no hay una carrera que te forme, una carrera de grado que directamente te forme para esto, tenés que entrar de otro lado, digamos. Hay gente que entra en el mundo de la economía, mucha gente que entra en el mundo de sistemas, de marketing, de administración de empresas. De hecho, hay una persona en nuestro equipo que estudia filosofía también y trabaja ahí, científico de datos. Así que estaría bueno que un día se conozcan y charlen. La verdad es que es interesante cómo a una profesión tan nueva, como vos decís, porque la verdad es que es muy nueva, si bien la inteligencia artificial tiene 60 años, hoy explota la inteligencia artificial porque hay un mundo de datos, hay suficiente volumen de datos como para alimentar esas inteligencias y que puedan hacer algo que tenga sentido, digamos, ¿no? Yo en mi caso particular estudié sistemas de información, que de alguna manera es como una base bastante sólida como para entender cómo se gestionan los datos y la información de organizaciones de hace muchos años. Este tipo de carreras tienen muchos años. Te diría, las que tienen ese foco principalmente son del 90 y pico, acá en Argentina,
pero te preparaban para utilizar datos de una manera distinta a la que hoy se puede. Esto de usar datos, principalmente organizaciones grandes como empresas grandes, lo hacen hace mucho tiempo. Por ejemplo, en los 80 existió lo que se llamaba el supermercadismo, que daba la clásica, se fijaban en los tickets de venta y decían, bueno, la gente compra cerveza y compra papas fritas, ¿por qué no lo ponemos en la misma góndola? Digamos, ¿no? O sea, es como empezaron a encontrar patrones interesantes de comportamiento de consumo, principalmente, y empezaron a tomar decisiones en base a esos datos. Eso se llamó data mining o minería de datos, que en los 80 explotó, fue muy fuerte, hasta ahora hay cosas que se siguen usando, y la ciencia de datos de alguna manera está encima de eso. Fue creciendo y evolucionando en un contexto donde hay mucho más datos que antes, donde usamos redes sociales, donde usamos muchas cosas que antes no existían. Pero a mí, Freddy, algo que me pasa, quizás por mi formación, es que a veces hay palabras que usamos en la vida cotidiana, en el lenguaje natural, Sí. que tienen un significado, es muy común eso en filosofía, por ejemplo, y que después para una disciplina específica tiene otro sentido. Vos me hablas Sí. de datos y me decís que hay más datos que antes, eso a mí me intriga algo muy sencillo, que es, ¿qué entendés vos por dato y si cualquier dato es útil, por ejemplo? Bueno, es una muy buena pregunta. Primero que hay estadísticas que dicen que en los últimos 3 años se generó el 80 y pico por ciento de los datos de la historia de la humanidad. En los últimos 3 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un montón de datos que seguramente son datos incluso efímeros, que se utilizan para tomar una decisión de algo en un momento. Y otros datos que no, que está bueno tenerlos registrados. Imagínate si estuviésemos hablando de un tema de salud, todos los datos de tu historia clínica, todas las cosas que vos hagas en un médico deberían estar guardadas siempre, digamos, ¿no? Bajo 7 llaves y un montón de cosas, pero debería estar ahí para que en algún momento haya algo que vos querés ir, volver y tomarlo, lo puedas hacer constantemente. Entonces, va a haber datos, sí, que tienen de por sí un valor en el tiempo y datos que no, que se utilizan para alguna decisión en particular. Y después, el hecho de que los datos estén, no implica nada, digamos, ¿no? Yo siempre lo pienso cuando tengo una bibliotequita parecida a la que vos tenés de fondo, pero la verdad que hay muchos libros que no leí nunca, que me los compré y los tengo y los leídos a la mitad, todo. Entonces digo, tener los libros no me aporta leerlos, hacer algo con eso, digamos, ¿no? Si se quiere es casi lo mismo. Vos podés hay empresas que tienen Big Data y dicen tengo montones de datos, registro todo lo que hago hace 30 años en formato digital. Hay muchas empresas que tienen eso y no están mirándolos, no están así como profundizando la mirada, que es lo que permite la ciencia de datos, ¿no? Y sin embargo hay otras empresas mucho más chicas que por ahí tienen un archivo de Excel con transacciones de los clientes y le ponen mucha cabeza a eso. Empiezan a mirarlo, empiezan a decir, che, mirá, el que me compraba así, me dejó de comprar, y vienen de tal zona los que me compran. Empiezan a encontrar valor en los datos, que es el objetivo de esto. El objetivo de esto, del trabajo con los datos, es mirarlos y tomar mejores decisiones más informadas, menos basadas en la intuición. A veces la intuición, por supuesto, suma un montón, pero menos basadas solamente en el estómago, en lo que me parece, sino data driven, ¿no? O sea, basadas en datos. Pero mirá, la semana pasada cuando charlamos con Fer Cervoni, les recuerdo, si no vieron esa conversación, está en el canal de YouTube de la universidad, y ustedes pueden seguir haciéndonos preguntas, en el caso de que estén en Zoom, en el cuadradito de preguntas, y si no, en el chat en vivo tenemos personas que se están recopilando para sobre el final, tenemos un gran espacio de preguntas y respuestas con Freddy. Lo que te decía Freddy es que en esa charla que tuvimos con Fer, un poco también apareció esta idea, ¿no? Que vos trajiste de la intuición, del experto. Con él hablamos de complejidad, hablamos de datos, y la verdad es que hasta, como vos bien contás, la historia de la inteligencia artificial viene de la década del 60, con proyectos distintos que fueron cambiando, explota ahora. También yo te hacía el chiste de la edad de tu disciplina, porque a veces yo voy a conferencias o charlas que ponen, viste, ciencia de datos es sexy, o los datos son Sí, sexy, yo lo pongo siempre. feos, la gente tiene otro tipo de trabajo. No, pero sí pasa que la intuición a veces parece que ya no basta. Uno lee las Sí. biografías de las grandes personas que transformaron una industria y en muchos casos fueron probando. ¿Vos sentís que hay algo del análisis de datos que reemplaza eso, que lo complementa? Bueno, un poco tomando tu comentario, lo primero, hay mucho debate sobre esto de la profesión, hay mucha gente que dice que el científico de datos es un estadístico que vive en San Francisco, digamos, o que tiene barba hipster. Hay mucho de eso.
Me parece que yo digamos, me río de eso, pero no estoy tan de acuerdo, que creo que hay un montón de cambios de paradigma. De hecho, para mí el principal cambio de paradigma, que no lo vamos a leer en ningún libro, hasta hoy por lo menos, que me parece es que es una profesión que se está inventando todavía. O sea, es difícil hacer un análisis de qué hace un científico de datos cuando todavía no está del todo definido. En el sentido que la verdad es que veo que por primera vez hay una profesión que mezcla tanto dos mundos, o te diría tres. El mundo de la tecnología puramente, ¿no? Porque un científico de datos tiene que saber programar, tiene que entender qué es el open source, porque normalmente se programa, por ejemplo, en Python o R, que son dos lenguajes de comunidad abierta, que hay mucha gente creando y regalando ese conocimiento, que es increíble la comunidad que hay. Por otro lado, tenés el mundo de los negocios, o sea, estás haciendo algo que tiene que tener un impacto en un negocio, un impacto en el funcionamiento del gobierno, en el funcionamiento de una ONG, de una clínica, de una escuela. O sea, tiene que tener un impacto concreto en algo y tenés que entender ese mundo del que estás hablando. No es solamente entender programación, también tenés que entender eso. Y un tercer mundo que aparece ahí súper fuerte, diría que es más bien un conocimiento de soft skills, digamos, ¿no? Capacidad de poder moverse en un proyecto que por ahí no está tan bien definido, priorizar tareas, trabajar en equipo. O sea, no es que antes no se hacía eso, por supuesto que siempre se hizo, pero pensando en lo que uno se forma como ingeniero, normalmente no aparecían ciertos conceptos. Era como todo mucho más estanco y estructurado, digamos, podría decirlo. Yo que vengo de la industria de la ingeniería de software y trabajé varios años en empresas de generación de software, te digo que lo primero que veo es eso, ¿no? Como una mezcla de dos mundos. Por eso hay gente que viene de la economía, como te decía, gente que viene del marketing, y se hacen por ahí una maestría, o se hacen una diplomatura, un curso muy específico, y terminan metiéndose a ese mundo de una manera que para mí aporta un montón, porque son otras visiones, es otra digamos, mucha más diversidad. Nosotros en mi empresa tenemos ese foco. En general hay gente que, salvo somos dos ingenieros y el resto son gente que viene de diferentes carreras, casi no repetimos carreras incluso. Es un flash, y eso me parece un cambio de paradigma, digamos, ¿no? Y volviendo un poco a tu pregunta, yo creo que lo principal también que viene a traer esta conversación es que, si bien siempre hubo datos, y hubo datos digitales, ahora hay como un momento de super generación de datos, ¿no? Vos pensás que hace 10, 15 años no estábamos hablando de redes sociales. Las principales redes sociales aparecieron, digamos, hace no mucho tiempo. No hablábamos casi nada de dispositivos IoT o sensores de Internet de las cosas, que ahora están cada vez generándose más. Imagínate cuando aparezca 5G y empezamos a tener conectividad ubicua a Internet. O sea, que estemos todo el tiempo conectados a Internet desde cualquier parte. ¿Cuántos más datos se van a generar ahí? Y ni que hablar de otras tendencias como se vienen ensayando en el mundo, como la computación cuántica, digamos, ¿no? La computación cuántica viene a traer como un nuevo nivel de procesamiento de cómputo, que lo que hoy conocemos como Big Data va a desaparecer, porque vamos a tener otro nivel más. Y por supuesto, las tecnologías que usábamos antes ya no van a ser útiles, los conocimientos no van a ser los suficientes, digamos, ¿no? Y va a haber que seguir reinventando esto. Por eso lo considero, a mí me fascina, me vuelve loco, quiero estar todo el tiempo aprendiendo y todo el tiempo voy atrás de eso, pero creo que en ese sentido sí es realmente un cambio de paradigma y es algo para prestar atención, porque, por lo que te decía antes, es una mezcla de mundos y es un constante crecimiento exponencial de los datos, ¿no? Y Freddy, digamos, yo me dedico a la filosofía de la tecnología y uno de los temas que estuvimos analizando con mi equipo el año pasado tenía que ver con la propiedad de los datos. Sí. Digamos, vos me estás hablando de los datos, en un rato te quiero preguntar, porque me nombraste a las escuelas, me nombraste a los gobiernos, digamos, Sí. me está sacando la idea de que la ciencia de datos está solo en las grandes empresas, eso me atrae, me parece que puede estar bueno, veo que ya hay preguntas vinculadas con eso, pero la pregunta es, ok, si yo genero el dato, y yo soy la persona que, por ejemplo, activamente cree esa información, que luego hay otra compañía que la va a usufructuar, y también hay intermediarios, como vos, por ejemplo, que la analizás o le das ese dato. Digamos, ¿puedo plantear que yo tengo la propiedad de ese dato? ¿Cómo hago para quedarme tranquilo? Un dato que puede ser tanto
mi uso de redes sociales, como vos contás. Supongo que muchos de los que nos están viendo, acá me cuentan que hay mucha gente en YouTube también. Digamos, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, no sé, a mí me pasó, capaz a vos también, tengo dispositivos que cuentan los pasos que doy en mi Sí. día, y claro, después de esta cuarentena me empezó a mandar unos mensajes como seguís ahí, Tomás, está todo bien, porque pasé de caminarme a Buenos Aires a no hacer nada, eso que no hago gimnasia. Se asustó la Digo, aplicación. ese dato que después se usa, puede ser mío, me lo puedo Mm. llevar, puedo decir, ok, me quiero ir de Twitter o me quiero ir de Instagram, señor Zuckerberg, señor Jack, ¿me llevo mis datos o no? Sí, sí. Es una gran pregunta y todavía un desafío sin resolver, me parece. Creo que hubo un antes y después de esto, que es lo de Cambridge Analytica. Por supuesto, Facebook como que tuvo que parar un poco y decir, bueno, estoy haciendo algo, me se ve, por decirlo de alguna manera, y estoy observando demasiado, relevando demasiado, empezando a conectar demasiada información dentro de lo que pasa en los usuarios de mi plataforma. Todas las plataformas digitales usan nuestros datos para algo, ¿no? O sea, todo lo que hacemos en todas las plataformas, desde Spotify a Netflix, a Uber, a Globo, todas las plataformas que usamos, usan nuestra data para su beneficio y para generar otros modelos de negocio. O sea, el tema, lo difícil es entender hasta dónde llega cada una de ellas, ¿no? Ese es por un lado, el análisis creo que puede ir por ahí, y por el otro lado, hay un concepto que yo vengo pensando y charlando con gente, que es como, no sé si escuchaste alguna vez hablar del ciudadano científico, ¿no? No. De los ciudadanos científicos se usa mucho en Estados Unidos. Ay, ¿para qué? Hola. ¿Se me ven? ¿Perfecto? El ciudadano científico te está viendo, Sí, vamos a ver. sí, perfecto. No, no, me entró como una notificación rara de Zoom. El ciudadano científico en Estados Unidos se usa mucho con respecto al, por ejemplo, el que investiga sobre astronomía, el que está en la casa y con el telescopio y entiende un montón de astronomía, solamente dedicándose a observar el fenómeno y dedicándole muchas horas, ¿no? Yo flasheé con ese concepto porque me parece hermoso, ¿no? Que la gente empiece a entender más de ciencia solamente porque es un hobby, le apasiona y aprende tanto o más que otra gente que fue a la universidad para eso, ¿no? Lo mismo pasa con la botánica y con la robótica, con un montón de cosas. Imagínate que exista el ciudadano digital o el ciudadano científico de datos, ¿no? Imagínate que sea una persona que no necesariamente tiene que ser un estadístico, ni tiene que ser un ingeniero, ni tiene que ser un programador, ni nada de eso, sino que es una persona que le gusta entender la realidad y usa el nuevo enfoque que da la ciencia de datos para entenderla a partir de los datos. Entonces, dejamos de tener un poco una visión como subjetiva o, digamos, emotiva de las circunstancias, por ejemplo, de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Sino que empezamos a tener un foco un poco más delimitado por los datos. Y eso voy concretamente a que, por ejemplo, existen los portales de datos abiertos, Open Data se llama la categoría, es un tipo de dato que está abierto y está disponible en ciertos portales de gobierno de nación y ciudad, y eso es una iniciativa global. En todo el mundo hay datos abiertos. Y eso se creó hace muchos años, y lo que se intentaba alentar es que más gente se descargue esos archivos, que son archivos de Excel, son archivos CSV, que vos podés hacer, mirar esos datos, generar visualizaciones y entender el mundo a partir de esos datos. Imagínate que más y más gente pueda tener esas habilidades de interpretar esos datos y de tomar decisiones cada vez más informadas. Creo que esos dos mundos, respecto a tu pregunta, son los que me planteo, ¿no? Pienso, por un lado, las organizaciones tienen que hacer mucho para mejorar las limitaciones, digamos, el GDPR, que es la reglamentación que viene en Europa, va a empezar a venir seguramente a Argentina, y todo esto ahora va a cambiar mucho más con lo que estamos viviendo, ¿no? Con una increíble cantidad de gente pasándose al mundo digital, que después si querés hablamos de eso. Va a haber mucho laburo ahí y va a haber mucho trabajo para mí de que todos nosotros empecemos a desarrollar esos skills de ciudadano de datos científicos, digamos, ¿no? Es como un nuevo concepto, me parece que está bueno comentarlo, porque me parece que eso nos daría mucha responsabilidad de nuestra parte. Pienso que dejaríamos de creer todo lo que vemos en todas las publicaciones, dejaríamos mucho de lado fake news y de llenarnos de información que es basura, que hoy lo vemos todo el día y está exacerbado con la circunstancia que vivimos. Entonces, para mí, de mi lado, lo que veo es que los que estamos en esta industria deberíamos ayudar a que más gente acceda a estas herramientas
Y un poco ese tipo de conversaciones son para eso, ¿no? Total. Bueno, estamos también en un momento en donde de verdad, digamos, hay tutoriales de un montón de cosas, hay un Sí, montón de recursos que son confiables y que, digamos, también para mí ese es como un poco el rol de aquel que sí, tenga un seniority o una autoridad o un conocimiento específico. Yo cuando me encuentro con gente así valiosa le digo, tenés que estar en redes, tenés que... Hay sí, gente que quizás por perfil académico o por su historia o por alguna mala experiencia se resiste a estar en redes. Para mí al contrario, para mí la voz del experto es una voz que muchas veces hace falta para sí. separar la paja del trigo, por decirlo de alguna manera, Mm, o incluso en las discusiones, porque un toque personal, digamos, o una anécdota, a veces sirve para generar toda una polémica alrededor, da cosas que llegan hasta los medios, de eso sí, posiblemente vamos a hablar el jueves con Eugenia, en la conversación urgente sobre redes y medios, pero bueno, mm, también es cierto que si uno sabe de algo, de un área, todos somos expertos en algo, todos nos formamos sí, en algo o nos gusta mucho algo y tenemos información. Y también es una responsabilidad, ¿no? Tener que estar ahí para que esa sí. voz sea escuchada. Sí, sí, y totalmente de acuerdo. A veces es difícil porque uno por ahí no tiene la formación, ¿no? De comunicar y tratar de ser claro, pero creo que hay que hacer el esfuerzo, todos lo deberíamos hacer. Y principalmente porque creo que hay muchas cosas que para mí, por ejemplo, parecen obvias y que para mucha gente no. Entonces, cuando entras a hablar con alguien y decís, y te dice, no, porque Google me dijo que llegué a mi trabajo, ¿cómo sabe? Y yo digo, ¿cómo puede ser que no sepas eso? Y en realidad está bien que no lo sepa, digamos, ¿no? O sea, creo que cuando veo ese tipo de cosas, digo, hay mucho laburo para hacer ahí, de que más gente entienda lo que está pasando, cómo funciona un algoritmo, qué hace un algoritmo, cómo hace para darte una recomendación. Si hace una recomendación, evidentemente analizó tu historia y te hizo una recomendación lo más precisa posible en base a lo que vos hiciste a lo largo de tu historia. O observa el comportamiento y registra a qué hora te levantaste en un lugar y a qué hora llegaste a otro, y tu velocidad normal en que te la desplazas en un auto. O sea, toda esa data, para mí me parece casi obvia que la registra y que hace algo con eso, y para mucha gente no. Entonces, cuando uno más entiende de esto, para mí lo que pasa es que tomas una decisión mucho más racional de, ¿qué hago? ¿Acepto esto sabiendo que va a pasar todo esto que yo creo que va a pasar? Elijo bajar esa aplicación, aún sabiendo eso, porque creo que el valor que me da usar esa aplicación es mayor que el perjuicio que me podría hacer usando mi data. Entonces ya la decisión deja de ser, y el comentario para mí dejaría de ser, no, estos me usan la data, sino que el comentario sería, ahora yo decido si quiero que lo usen o no. A mí me gustaría llegar a eso, ¿no? Y que mucha gente llegue a ese nivel. Tenemos muchas preguntas, tanto en YouTube como en Zoom. Las seguimos animando a que los hagan. Ahí nuestro equipo las está seleccionando para hacértelas. Aprovecho entonces y te cuento y te hago esa pregunta, me tomo de lo que estás contando. Sí, ¿Qué, digamos, si yo tuviera que pensar en un beneficio que me trajo el Big Data o el análisis de datos en mi vida cotidiana, algo que como sí. decís, quizás para vos es obvio, pero para los que no estamos en ese mundo no. ¿Qué ejemplos hay? ¿Qué cosas me han pasado en estos días en los cuales los algoritmos estuvieron presentes? Mira, yo creo que estamos todo el tiempo usando algoritmos hoy, ¿no? Y de hecho, en esta circunstancia, más que nunca, que estamos en casa, que estamos usando plataformas, que estamos usando, bueno, una de las recomendaciones que tengo del libro está relacionado a eso, a plataformas. Me parece que hoy más que nunca está bueno entender cómo funciona, incluso como una oportunidad de negocio o una oportunidad de desarrollo profesional, ¿no? Los algoritmos, tenés diferentes tipos de algoritmos. Hay algunos que son más evidentes que usamos cotidianamente, por ejemplo, como ver una película en Netflix, en una plataforma, o en Flow, en cualquiera, que te hace una recomendación en base a lo que vos solés ver, ¿no? Y esa recomendación se podría decir como que mucha gente dice, no, bueno, te está sesgando que veas cierto tipo de contenido, y mucha otra gente te puede decir, en realidad te está simplificando el mundo, ¿no? Porque hoy estamos hablando de un volumen de datos cada vez más masivo. Esto de Big Data da la sensación de que va a seguir creciendo. Por lo tanto, el desafío que vamos a ir teniendo es filtrar la información que me sirve y la información que no me sirve. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, de alguna manera un algoritmo, por ejemplo, un sistema de recomendación, lo que hace es te ayuda a decir, bueno, esto creo que no te va a gustar, esto creo que sí te va a gustar, y te hace una recomendación en base a tu historia con un modelo, lo que se llama Machine Learning, que es aprendizaje automático. Entiende el pasado para predecir el futuro, y esa predicción, recomendación que te hace, es probable que sea muy precisa para vos.
Viste que cuando ves una película te suele decir, esta tiene un 80 y pico % de posibilidad de que te guste, ¿no? Y ese scoring que te pone ahí, ese numerito que llega, lo llega a hacer analizando todos los datos de la plataforma que tiene. Netflix, por ejemplo, tiene datos de, no sé, tiene como 200 y pico de subgéneros que creó, no terror, drama, sino que creó un montón de más de subgéneros. Se fija si navegaste desde una plataforma a una tele, en un celu, una notebook, si los fines de semana solés mirar tal cosa y en la semana tal otra, si te gusta tal actor, pero no un actor en un género. O sea, toda esa data, mucha la infiere, generando lo que se llama un insight, que es como un hallazgo, ¿no? En base a la data genera insights y te hace una recomendación precisa. Así como eso, hay miles de cosas. Usamos algoritmos todo el tiempo. Imagínate cuando estamos usando esta aplicación Zoom, podemos, si silenciamos y hablamos, te dice, detecté que estás hablando, pero estás muteado. ¿Querés desmutearte? Esa asistencia, de alguna manera, son todos algoritmos que están conectados a la notebook, activando el micrófono, detectando que hay un sonido, genera ese disparo, y lo que busca hacer es que la plataforma funcione mejor para vos, ¿no? Entonces, que si no te diste cuenta y te bloqueaste, te muteaste, te ayude con eso. Ese es un ejemplo que lo estoy viendo ahora, por eso se me ocurre, pero está lleno, porque todo el tiempo el teléfono está lleno de algoritmos, que básicamente lo que hacen es entender mejor tu comportamiento y ayudarte a que el dispositivo funcione mejor, ¿no? Y ni que hablar para el trabajo, ¿no? Por supuesto está lleno de posibilidades también ahí. Yo soy muy curioso, muy nerd y me gusta probar cosas y siempre estoy en los programas beta de algunos sitios y yo soy beta tester de Gmail. No es un trabajo, te lo ofrecen y vos decís que sí. Sí. Y sí me pasa que, digamos, hace mucho que uso el sistema para responder automáticamente o que crea los correos a partir de lo que haces. Y a mí el que más me gusta es el más onzo y es que a muchos les debe haber pasado que yo Gmail te dice, ¿te olvidaste de atachear esto? ¿Adjuntaste El el archivo, archivo? sí, 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 es Porque se dieron increíble, es cuenta increíble. que en el texto vos habías, Sí, digamos, dicho que pusiste iba. la palabra adjunto, sí. Entonces, y yo realmente me lo olvido. Entonces, me Sí, 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 ayuda total. a no Te hacerlo. ayuda. Te ayuda. A ese trade-off creo que sí que hay que hacer, ¿no? ¿Qué tanto me ayuda esto, esta funcionalidad? Porque digo, si a mí me interesa que me ayude a no olvidarme de desmutearme, obviamente tiene que estar el micrófono activado y escuchándome constantemente. Ahora, si a mí yo siento que esa funcionalidad no me ayuda, no me interesa una aplicación que está todo el tiempo recibiendo mi audio y mi voz, ¿no? Entonces creo que ese trade-off es como de decisión más informada, que volvemos un poco a lo que decíamos antes, de la cuestión de empoderar al ciudadano digital, que creo que es parte de la responsabilidad. Hoy ya, me gusta que ya no se está diciendo tanto como el mundo virtual, antes se usaba mucho para el mundo virtual, y a mí la verdad que no me copa, porque es como que es un mundo simulado, y en realidad es un mundo, o sea, es otro mundo, es el mismo mundo, por decirlo de alguna manera, y el mundo Nota digital, analógico, digital, porque claro, claro, virtual parece sí, oponerse a real, como decís vos, y por eso sí, es raro. Bueno, las sí, sí, dicotomías son difíciles. Con Fernando Zerboni, en la conversación pasada, hablábamos cómo a veces plantear cosas dicotómicas nos deja fuera un mm, montón de lo que realmente sucede. En estos días de coronavirus, de aislamiento, estuvo como muchas veces apareció esta idea de, bueno, la dicotomía es o seguridad o privacidad de tus claro, datos o salvar tu vida. ¿Cuánta claro, privacidad querés darle para salvar tu vida? Vos esa sí. dicotomía, ¿cómo la ves? Sí, es simplificador, digamos, ¿no? Llegar a ese tipo de discusión, porque en realidad, mira, hay un montón de proyectos que se están haciendo, hay de todo. Es un tema bastante complejo de abordar y creo que también vamos a sacar buenos insights o aprendizajes cuando transmite todo, porque ahora se está viendo que funciona y que no hay un rumbo a seguir, no hay un modelo de decir, este grupo de gente hizo esto y funcionó perfecto todo. Eh, pero lo primero que te quiero decir es que para mí el uso correcto de los datos puede ser 100% beneficioso para circunstancias como esta. Lo primero que también se me ocurre pensar es que hay mucha gente que intentó hacer cosas, pero cuando vos haces un proceso de inteligencia artificial o de machine learning, que básicamente es mirar datos, aportarle un algoritmo a eso, una visión con una lógica específica, que te permite tener un resultado bueno, ¿no? Pero si vos los datos que ingestás, el input de ese modelo no es bueno, por supuesto que el resultado tampoco lo va a ser.
Entonces, la primer conversación que hay que tener para mí es qué tan evolucionados estamos a nivel digitalización de información, ¿no? En el caso particular de Argentina, hay un montón de sectores donde todavía hay un camino tremendo para recorrer. Industrias de educación y salud, por decirte dos, pero si vos no tenés información digital para meterla dentro de los modelos, el resultado no va a ser el esperado, ¿no? Eso es como primer forma de pensarlo. Y después hay casos en el mundo que se están usando ciertos datos de una manera bastante interesante y sin tener que comprometer la privacidad de la gente. Por ejemplo, hace muchos años, te hablo hace 10, 12 años, yo había visto y trabajé después en un caso, que lo que hacían era analizar palabras en las redes sociales que pudieran estar conectadas con una determinada enfermedad. Por ejemplo, síntomas, ¿no? Si la gente dice, che, qué sé yo, tengo fiebre, y empiezan a relevar la palabra fiebre en diferentes zonas y ven cómo se propagan esas pandemias, ¿no? Se utilizaron en varias circunstancias. En Twitter, si bien Twitter es como una red, puede servir de ejemplo o no para algunas cosas, puede tener cierto sesgo, por supuesto, en algunos casos funcionó bien para intentar predecir la expansión de la pandemia. En Europa se están usando ahora también algunas de esas técnicas. Y por supuesto eso no tiene nada que ver con la privacidad de la gente, ¿no? Porque está tomando datos pasivos de las redes sociales. Y después, creo que también lo que pasa con la inteligencia artificial es que está vista como, principalmente con la inteligencia artificial, está vista como una contraposición de la decisión del médico, ¿no? Como, ¿es el médico o la inteligencia artificial? Y creo que la conversación no debería ser así para ningún caso, no solamente con médico y inteligencia artificial, sino con gerente de marketing, inteligencia artificial, periodista e inteligencia artificial. No la veo así, la veo más como un complemento, como no somos tan buenos y nunca vamos a ser tan buenos procesando cantidades de datos grandes y procesando imágenes, por ejemplo, o videos. Hay un proyecto que se hizo acá en Argentina que miraba las radiografías de tórax y automáticamente le daba como un indicador, ¿no? Y priorizaba, mirá, estos casos, no te estoy diciendo que tiene coronavirus, pero te digo que míralos antes que los otros, porque quizás la probabilidad es más alta. Y con ese trabajo, quizás se está simplificando el 40% del trabajo médico. No estamos hablando nunca de que la decisión la tome una inteligencia artificial, porque creo que nunca va a pasar. De hecho, hoy las prepagas y esas cuestiones no contemplan tratamientos con inteligencia artificial, porque tampoco podríamos decir quién se hace cargo si algo se decide mal, ¿no? ¿A quién le echamos la culpa, por decirlo de alguna manera? Que no está bueno verlo así, pero la realidad es que todavía estamos en un estadio estamos muy verdes respecto a eso, y espero que, digamos, como veo en muchas organizaciones que esto del coronavirus aceleró un montón la transformación digital, ojalá que empiece también a ver esos impactos en industrias tan importantes como la educación y la salud, ¿no? Te hago la última pregunta antes de pasar a las preguntas del público, Sí. que la verdad que son un montón y están todas buenísimas. Digamos, es una pregunta barra preocupación, barra, no sé si es fácil de responder. Vos mencionabas esta idea del machine learning, el aprendizaje Sí. automatizado. Los que trabajamos en esto sabemos que las palabras son difíciles porque no es exactamente lo mismo que inteligencia artificial, no es exactamente lo Sí. mismo deep learning. Hay como mucha palabra, mucho copyright, hay mucho todo. Pero vos mencionabas el machine learning o el aprendizaje automatizado como a lo que veía el pasado o lo que sucedió antes y trataba de predecir el futuro. Un problema que hay es que estamos en un mundo con mucha inequidad, con muchas diferencias, no es justo para todos, hay muchas injusticias. Si yo voy a buscar dispositivos que recreen el status quo, por decirlo de alguna manera, voy a perpetuar esa inequidad. ¿Cómo hago para poder predecir el futuro, pero que no sea lo malo que fue, que sea mejor? Claro, claro. Mirá, una vez he leído un paper de los sistemas de recomendación, por ejemplo, de LinkedIn, ¿no? Entonces, imagínate que vos buscás CEOs o hacés que la plataforma te recomiende CEOs para una búsqueda que vos tenés y, no sé, encontramos que, analizando la realidad, el 90% de los CEOs eran hombres, ¿no? Entonces, la recomendación va a ser que sea otro hombre, porque va a intentar, lo que vos decís, hacer una recomendación basada solamente en la historia. Como pasa con todo esto que vos decís, yo siempre busco simplificar los conceptos, ¿no? Pero la explicación correcta de un modelo de Machine Learning sería entender la historia, enriquecerla con otras variables
para así proyectar el futuro. Entonces, si vos, por ejemplo, querés hacer una predicción de... Ahora todas las predicciones están como todas rotas, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Con lo que pasó últimamente, que era lo que se dice un cisne negro, o mucha gente debatiendo si un cisne negro o no, pero, digamos, era algo absolutamente inesperado. Vamos a dar cuenta que eso no existía, que eso no existe, pero digo, una proyección siempre analiza la historia, involucra otras variables también, que no estaban quizás en la historia, pero que sirve para predecir el futuro. Entonces, si vos, por ejemplo, estás queriendo hacer un forecasting o una proyección de ventas de un producto, en la mayoría de los casos de las organizaciones contemplan solo las ventas históricas, ¿no? Y a lo sumo pueden contemplar la intervención de, no sé, una investigación de mercado que hayan hecho, ¿no? Pero imagínate que en una proyección como esa le incorporás datos climatológicos, o sea, tratás de que en tiempo real proyecte cuánto va a vender en función al clima, si es que el clima es una variable que incide en ese resultado, por ejemplo. Y así como el dato climatológico está lleno de información, de fuentes externas que uno puede utilizar para enriquecer un modelo basado en la historia. Entonces, en resumen, lo que se hace es tomar la data histórica y enriquecerla con otras fuentes, ¿no? Como pueden ser el clima, el censo, los datos de Google, que te da un montón de información de qué hay alrededor de cada punto. O sea, hay un montón de fuentes de datos, algunas son gratuitas y listas para usar, esto que se llama Open Data, y otras son pagadas, o sea, vos para acceder a esa data le tenés que pagar a la organización. Por ejemplo, Google te deja hacer consultas sobre un punto específico hasta 6.000 peticiones por día. Entonces, vos le pasas una latitud de longitud y te da cierta información contextual de qué hay alrededor. ¿Viste la típica de este restaurante está abierto a tal horario, tiene tantas visitas, qué sé yo? Toda esa data la podés meter dentro de un modelo para enriquecer la decisión. Si quisiéramos, por ejemplo, tomar una decisión respecto a hospitales públicos, quisiéramos saber dónde hay otros hospitales dentro de un mapa o qué otras farmacias, si hay farmacias cerca, toda esa data de Google, por ejemplo, podría servir para enriquecer un modelo de esos. Y siempre, hasta hoy, digamos, yo creo que hay un montón de discusiones pendientes, y una de las discusiones pendientes súper clara es sobre el sesgo de la creación de la tecnología, puntualmente la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hoy está como muy vinculado a la opinión y a lo que le parece que es lo correcto a la persona que desarrolla la tecnología. Hay, por supuesto, un montón de información sobre ética y un montón de recomendaciones para hacer, pero la realidad es que no hay un estándar, ¿no? Hubo casos de, por ejemplo, me acuerdo hace como 15 años, de inteligencia artificiales que no detectaba a personas negras. Imagínate que tengas una cámara y sos negro y no te detecta. O sea, ese tipo de problemas tan graves hubo. Y sigue habiendo, por supuesto. Es una etapa para mí en la que todavía falta un montón de camino para llegar a eso, y parte de la responsabilidad, por eso muchas veces hablamos de esto en los cursos y en diferentes lugares donde estamos, de la responsabilidad que tenemos nosotros de construir cosas que por supuesto tengan en cuenta estas consideraciones. Aprovecho y hago el chivo de mi profesión. Los filósofos y las filósofas tenemos un montón para decir ahí y un montón para analizar también. Porque obviamente esas preguntas, esos marcos teóricos, como vos bien contás, vinculados con tratar de resolver la inequidad, de evitar o por lo menos ponerle un marco a los sesgos y contarles cuáles son, que también tiene que ver con la explicabilidad o no de los datos, su transparencia. Hay un montón de cosas que por suerte, también la filosofía, que tiene 25 años, siglos de historia, algo está contando. Paso a hacerte, Freddy, algunas preguntas de las muchas que hay. Estas conversaciones duran 1 hora. La idea es un poco un truco para que se queden con ganas de más, pero la verdad es que esto nos está quedando chiquito. Mira, nos pregunta Juan desde YouTube, Juan Franco, ¿cuál es la diferencia entre Big Data y Business Intelligence? Bien. Es conceptual, hay mucho concepto que todavía no está del todo definido, pero para mucha gente el business intelligence es hacer inteligencia de negocios con los datos, ¿no? Entonces, tenés un Excel o tenés millones y millones de registros, es básicamente el mismo concepto. Estás mirando datos para tomar decisiones inteligentes para que tu negocio funcione mejor. Y cuando decimos negocio, no siempre es un negocio comercial clásico de marketing. Cuando decimos negocio, nos referimos a que, no sé, en un hospital la gente espere menos, eso es que el negocio funcione mejor, ¿no?
que a veces repercute en el dinero, a veces no, a veces es en la calidad de atención o en el beneficio para el consumidor, o que, no sé, puedas tener estrategias de retención de alumnos para que no dejen la universidad, identificando cuál es el momento en que un alumno deja, o identificando una proyección de cuáles son los posibles alumnos que dejen de cursar. Eso va a hacer que tu negocio esté más sano, ¿no? Y las decisiones de Business Intelligence vienen relacionadas a eso. Big Data está más concreto, conectado con un término técnico. Cuando hablamos de, tenemos como Small Data, o por ejemplo podría ser un Excel, o Big Data, que podrían ser las transacciones de las tarjetas de crédito, los llamados telefónicos que se registran en la red de las telecomunicaciones. O sea, estamos hablando de enormes volúmenes de datos transmitidos rápidamente por Internet y con una variabilidad de datos tremenda, que pueden ser texto, video, imágenes, ¿no? Eso sería más Big Data. Perfecto. Marcos Casani nos pregunta, ¿cómo ven ustedes, los investigadores de datos, el tema de la privacidad, lo que un poco charlábamos recién, pero qué alarmas se les prenden para eso? ¿Vos en qué momento con tu equipo ves algo que te llama la atención o hablas con tu cliente acerca de cómo lo cuidan? Mirá, dos cosas. Una, que muchas veces nos pasa es que tenemos que como educar o entrenar a las empresas también en cómo hacer esto. Y es parte de nuestra responsabilidad, digamos, ¿no? No solamente trabajar con los datos y obtener herramientas para que la empresa se beneficie, no sé, siendo que entienda mejor a sus clientes para que no se vayan, o saber qué recomendación de producto hacerle. O sea, esos típicos casos que hacemos nosotros, no solamente eso, sino también tener la conversación de, bueno, voy a conectarme a los datos tuyos de tal manera. Por ejemplo, encriptando los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un proyecto con los datos de la universidad sin saber quién es el nombre y el DNI de cada persona. Y puedo decir, bueno, veo que estos alumnos están asistiendo súper regularmente y este grupo no está asistiendo bien, está bajando en las calificaciones. A este grupo enviarle un mail diciéndole, ponete las pilas, ¿no? Entonces yo nunca sé quién está en cada grupo. Esa es una forma anonimizada y que tiene una técnica de encriptación que yo puedo bloquear el campo donde está el nombre, el DNI, entonces yo nunca sé quién es quién. Esa es una forma de trabajar y trabajar correctamente con los datos. Y muchas veces es como que nosotros vamos y decimos, che, vamos a hacerlo así, porque es mejor para los dos, ¿no? Incluso se firman NDA, que son compromisos de confidencialidad y esas cuestiones, que también hay que desarrollarlos y pensarlos y todo, nosotros lo hicimos. Y otra cosa que me parece muy interesante es, por ejemplo, encontré algunos proyectos de inteligencia artificial. Imagínate que vos quieras evaluar el rendimiento de una persona para contratarla o no. Entonces, si yo te hago un test y te hago preguntas para medir tu capacidad de lógica, para medir tu capacidad de toma de decisiones, tu conocimiento técnico, todo eso, y yo agarro los resultados de todos los testeos que hago a un montón de gente y le digo a una empresa, acá tenés el mejor candidato en capacidad de resolver problemas. Pero nunca le digo quién es ese candidato, ni el nombre, ni el apellido, ni el sexo, ni nada. Entonces, la determinación es de la empresa diciendo, bueno, este es el top de todos, los mejores priorizadores y expertos en programación, quiero a ese, no le importa quién es. Imagínate qué loco eso, ¿no? Y eso se está haciendo hoy en Argentina también. Y ahí se entiende mucho de la lógica de lo que veníamos hablando antes. Mira, Aileen, que es egresada del MBA aquí de la casa y es responsable de CX en salud, pregunta, ¿cómo asegurarnos que los datos son íntegros? ¿Cómo mitigar el sesgo que presenten información para avalar los intereses propios? Sí, con el tema de, o sea, la mayoría del trabajo de lo que hacemos, los que trabajamos en datos, es asegurarnos eso. O sea, te diría que es más difícil hacer eso que hacer los algoritmos de predicción, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos pasó en alguna empresa que trabajaba con temas de finanzas y esas cuestiones, que los datos que venían no eran correctos. Pero lo difícil es darse cuenta a veces cuándo es correcto y cuándo no. Porque, por ejemplo, imagínate que habíamos mirado datos de una financiera que decían, no sé, 90% eran casados, 85% eran dueños de propiedad. Entonces vos mirás los datos y decís, medio mucho me parece esa cantidad. Y claro, la gente que tomaba el pedido para ese crédito que se le iba a dar a esa persona, empezó a notar que si le ponía esas variables de propiedad, ¿entendés? O sea, tenía mucha más chance de darle el crédito y por lo tanto de cobrar una comisión de ese crédito. Entonces el dato venía mal cargado, pero no porque el sistema falló, sino por otras cuestiones, ¿no? Entonces ahí está la complejidad de entender los datos.
y hay perfiles dentro de los proyectos de tecnología, hay como muchos perfiles, tenés científico de datos, analista de datos, ingenieros de datos, gente especializada en visualización de datos. En este caso, el que tiene que hacer ese trabajo es el data engineer, que hace el data quality, que es básicamente entender la calidad de los datos, encontrar los gaps para solucionar. Fíjate que acá te faltan esta información, anda a buscar y traela, asegurándose que esa data que está ahí te va a servir como input de un modelo. Es un trabajo bastante fuerte. Nosotros tenemos como muchas cosas automatizadas porque ya nos curtimos un montón con esos problemas, digamos. Entonces empezás a entender, no sé, por ejemplo, direcciones. Antes por ahí estábamos días y días tratando de mejorar los datos de direcciones, ahora tenemos procesos automáticos de Machine Learning que entienden la dirección y te la arman en un formato legible. Lo hacemos en forma automática. Pero eso lleva mucho trabajo y tiempo, ¿no? Genial. Mira, Freddy, hay un montón de preguntas como sobre cómo arrancar o consultas puntuales. Sí. Te las voy diciendo para más o menos tratar de... Veo que hay mucho en la audiencia, tanto en YouTube como en Dale. Zoom, que están viendo esto. Recuerden que nosotros nos volvemos a encontrar a las 12 el jueves porque tenemos una conversación urgente más sobre redes, medios con Eugenia Mitchestein. Pero mira, nos pregunta Sony desde YouTube, ¿por dónde recomendás comenzar el conocimiento sobre los datos y el análisis? ¿Qué cursos, qué libros? Bueno, como decías antes vos, Tommy, hay un montón de material, por suerte, en las redes, hay muchos cursos, hay un montón de contenido gratuito en YouTube. Si querés programar, por ejemplo, Python y R, Python tiene una comunidad impresionante, R también, pero Python principalmente, es un lenguaje de programación Python open source, que es el futuro de la programación, ¿no? De hecho, se programan cosas de astronáutica con Python, digamos, o sea, para que tengas una idea de la magnitud que tiene ese lenguaje. Entonces hay mucho sobre eso. Libros, mira, acá tengo uno justo, se lo puedo recomendar, del colega de la casa, Walter Sosa Escudero, es un libro de Big Data y también habla de ciencia de datos. Es una buena puerta de entrada. En esto creo que lo que pasa mucho es que como gente viene de diferentes lugares, entonces hay gente que viene del software, de la programación, y por ahí conecta más con el hecho de que quiero aprender a programar cosas para hacer modelos de Machine Learning, y otros te dicen, no, yo quiero hacer visualizaciones porque vengo del mundo del diseño gráfico. Otros te dicen, che, quiero hacer data storytelling porque soy comunicador y me gusta contar historias basadas en datos, como existe el periodismo de datos. Entonces, hay como muchas ramas. Hay gente de recursos humanos metiéndose en lo que se llama People Analytics, que es analítica para recursos humanos. Es fascinante. Gente de marketing, y tenés Marketing Science, que es Data Science y Marketing. Es un mundo muy complejo que hay muchas aristas. Una recomendación, bueno, ese libro está bueno para arrancar. Nosotros en San Andrés tenemos programas, Robin Data en mi compañía tenemos algunos webinars que están colgados en el canal también, que hablamos mucho de esto, más que nada para que la gente entienda a grandes rasgos cuáles son las posibilidades, y después vaya eligiendo para dónde arrancar, ¿no? Perfecto. Cuando termine este encuentro, el video se procesa y queda en el canal de YouTube de la universidad, y ahí en la descripción vamos a pedirle a Freddy que nos ayude con links o con recomendaciones. Te hago un pimponeo más. Lamento tener que decirte, tenés que responder más cortito, porque así puede entrar en este rato más general, porque están buenísimas las preguntas. Mira, de YouTube. Josefina te pregunta, recomendaciones de sitios de datos compartidos para pymes, por ejemplo, de alimentos. Puedes ir nombrando que hay datos abiertos. ¿Dónde lo pueden encontrar los que quieren arrancar? Ponen datos abiertos Nación o datos abiertos Gobierno de la Ciudad, y salen los portales ahí con un montón de datasets, o sea, archivos CSV para bajarse y usarlo. Perfecto. Aquí en Zoom nos preguntan, respecto a la arquitectura de Data Warehouse, para empezar a armar algo gratis o de bajo costo para alguien que veo que quiere probar, que vos lo entusiasmaste, a poder usarlo, ¿qué recomendás? Bueno, la Data Warehouse es como muy mega monstruo. Yo recomendaría usar las nubes de Amazon, Azure, o principalmente esas dos, y Google tienen espacios muy buenos gratuitos, y hay asociaciones que dan créditos como para, por ejemplo, tenés la Asociación de Emprendedores Argentina, que te suscribís y te puede dar créditos gratuitos para hacer pruebas en la nube y trabajar ahí con lo que es el futuro del procesamiento de datos, que es la nube, ¿no?
Genial. Cristina pregunta, ¿cuánto pesa lo tecnológico en este mix que vos, Freddy, estabas contando acerca de negocios, soft skills o habilidades blandas, tecnología? ¿Cuánto tengo que efectivamente saber? No sé, vos recién me tiraste, ingeniero de datos, analista de datos, científico de datos. Me parece tan Sí, duro sí. todo. Habría que hacer un gráfico para explicarlo más fácil, pero digamos, depende del rol, vas a tener mayor peso tecnológico o no. Si, por ejemplo, sos un ingeniero de datos, tenés un 80% de peso tecnológico. Si sos un data analyst, tenés un 40% de tecnología y un 55% de conocimiento de negocio y el resto de las otras skills. Depende del rol que quieras desempeñar en un proyecto de datos, vas a tener más o menos incidencia de la tecnología. Muy bien. Y por último, antes de terminar, y nada, por supuesto, ya te voy agradeciendo el tiempo y vas a ver el interés que generó todo el mundo Qué en bueno, me estas alegro un últimas montón. preguntas. Acá es una buena pregunta de Leonardo en el chat de YouTube. Dice, ¿dónde debería apuntar la educación para lograr que la población tome conciencia del impacto de los datos que generamos? Estuvimos charlando justo, algo que apareció Sí. mucho es esta idea de pedagógica, ¿no? De vos Mm, hablabas de un consentimiento informado, que es tan importante. ¿Qué te sí. parece que pueden ser buenas vías de acceso a eso? Mirá, justo ayer estuve hablando de eso con otra gente. Yo creo que así como la robótica y la programación están en los colegios y como usar Internet era como básico hace 10, 15 años, en los próximos 3, 4 años deberíamos tener en los colegios secundarios herramientas de data literacy, que es esto de alfabetización basada en datos. Creo que es la mejor manera. En estos espacios también es una muy buena manera, pero si queremos ir a pensar en los próximos 5 o 10 años, tenemos que ir sí o sí con los adolescentes y los jóvenes. Genial. Freddy, la gente que te quiera encontrar en redes sociales, ¿cómo te encuentran? Me llamo Freddy Vivas, así como, no sé si lo ven todos en el usuario, así con una sola D y latina. En Instagram soy Freddy-Vivas y después en todas las redes también aparezco así, me van a encontrar fácil. Y @RockingData, que es también nuestra compañía, que ponemos mucho contenido, tratamos de laburar bastante con esto de difundir estas ideas y que más gente conozca, entienda y aproveche. Hay mucha gente que es súper entusiasta y que nos pregunta cosas y se mete. Estamos tratando de generar una comunidad con eso que me parece súper divertido. Aparte. Bueno, buenísimo. Te agradezco de verdad muchísimo tu tiempo. No, gracias a vos. Estos encuentros que estamos teniendo son increíblemente ricos y la gente sigue preguntando. Estamos muy contentos de poder llevar en estos días tan raros también, Sí, estos la verdad que sí. diálogos sin vergüenza, ¿viste? Preguntar cosas que Está quizás buenísimo. todos pensamos que sabemos, pero en realidad no. Así que nada, Sí, te agradezco muchísimo. Antes de darle pie a José, les recuerdo entonces que nos volvemos a encontrar. Si quieren ver nuestra primera conversación urgente, tienen que ir al canal de YouTube de la Universidad de San Andrés, que ya está disponible ahí para ver o para escuchar. Hay gente que lo pone en la solapita del explorador y sigue haciendo otras cosas, cocinando, limpiando o trabajando, y va a estar dentro de algunos minutos esta misma charla, una vez que se procese, y luego nosotros nos volvemos a encontrar el jueves, también al mediodía, con Eugenia Michelstein. Vamos a hablar sobre vivir en las redes, medios e información. Así que nada, les vuelvo a agradecer muchísimo. Hay muchísimas preguntas. Aprovechen a Freddy y moléstenlo. Ahora se comprometió a que va a responder. Así todo, que uno a uno. úsenlo y también investiguen, chequen la información que hay. Como charlábamos con él recién, hay mucha data y mucha data de calidad, Sí, tutoriales. Usemos este tiempo, no nos agobiemos con todo lo que hay que aprender a hacer en estos sí. días, pero es una buena manera de formarnos y entrar a este nuevo mundo. Bueno, gracias Tomás, gracias por la invitación y las preguntas estuvieron buenísimas, la pasé muy bien. Espero que la gente lo aproveche y bueno, es genial que la universidad esté haciendo estos espacios. Genial. Le dejamos entonces a José el Abrazo. cierre. Bueno, muchísimas gracias a Tomás y a Freddy por su tiempo y por todas las herramientas que nos dieron hoy. Y por supuesto a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por su tiempo. Y los invito a inscribirse, a suscribirse en el canal de YouTube de la Universidad de San Andrés, donde podrán ver este webinar y todos los que ya hemos realizado. Y los esperamos el próximo jueves. Muchísimas gracias y que todos tengan un excelente día.